A continuación, RTVC Noticias, emisión fin de semana. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de RTVC Noticias fin de semana desde el Hospital de la Policía en Neiva, el lugar en donde permanece a esta hora el auxiliar Gustavo Alberto Esquivel, el único uniformado de la policía sobreviviente al ataque terrorista de la policía que se sufrió en el corregimiento de San Luis. El patrullero de 18 años a esta hora está siendo atendido aquí en el hospital. Ha relatado su familia los momentos de dificultad que tuvo que atravesar para hoy de ser el único sobreviviente de esta tragedia. Está acompañado por sus allegados, por sus familiares, quienes en medio de la tragedia también celebran el milagro de la vida. Está asustado. Doc, llame al doctor. Él siempre quiso ser un policía y siempre anheló estar en la institución de la policía. Un niño muy educado, muy sencillo y bueno, por la honra y gloria de Dios, hoy yo sé que lo voy a volver a ver. El presidente Gustavo Petro estuvo aquí en el departamento e hizo anuncios muy importantes. RTVC Noticias estuvo en el lugar de los hechos para llevarles a todos ustedes televidentes información de primera mano respecto a estos hechos que desarrollaremos durante esta emisión de fin de semana. Así que sean bienvenidos, estos son nuestros titulares. No puede haber más auxiliares de policía en las zonas que denominamos de conflicto. Presidente Petro viajó a zona del ataque y ordenó retiro de auxiliares bachilleres de áreas de conflicto. Mandatario señaló a disidencias de las FARC como responsables. RTVC Noticias llegó al lugar del atentado. 11 investigadores del CTI hicieron levantamiento de los cuerpos. Estaba viendo las redes sociales cuando ella sintió que ¡pum! Un bombazo, ¿sí? Vecinos de la zona pensaron que el ataque era contra ellos. Complejidad de la zona retrasó extracción de cuerpos. Los uniformados fueron homenajeados. Familiares de los policías rechazaron el atentado y pidieron justicia. Accidente en la vía Turbaco-Arjona. 8 ciclistas fueron atropellados. Un deportista murió. Masacre en Santander de Quilichao, Cauca. 3 personas asesinadas. Autoridades investigan. En el mundo, Chile se prepara para votar el plebiscito. Le dirán sí o no a nueva constitución. Y Superman López la rompió en la Vuelta a España. Qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. El salsero Oscar de León será el invitado del Coronel en su laberinto. Detalles al final de la emisión. Hoy el país
país está de luto por la muerte de los 7 policías en la vereda Corozal, en zona rural de Neiva. Nos solidarizamos con las familias de nuestros uniformados. Por eso volvemos a la capital huilense con nuestra enviada especial, Stephanie Valencia. Stephanie, buenas noches. ¿Cómo está el patrullero Esquivel? Damaris, buenas noches. Está fuera de peligro, afortunadamente está estable. Ese es el reporte que entrega el hospital, pero aseguran que sí está recibiendo atención psicológica por los efectos postraumáticos que le ha generado esta terrible emboscada de la que también pues fue víctima junto con sus otros compañeros. El papá de este joven de 18 años relató esos momentos de angustia que vivió su hijo para hoy ser el único sobreviviente de este ataque terrorista que, recordemos, le arrebató la vida a 7 de sus compañeros. Luego del lamentable ataque, brotó una luz de esperanza. Uno de los uniformados atacados sobrevivió. Se trata del auxiliar Gustavo Esquivel. Para salvaguardar su vida, se escondió durante horas. Fue valiente. La muerte de sus compañeros lo dejó en shock. Cuando lo encontraron, fue llevado al hospital de Palermo. Luego fue trasladado al hospital de la policía en Neiva. Un niño muy educado, muy sencillo y bueno, por la honra y gloria a Dios, hoy yo sé que lo voy a volver a ver. Para su papá, es un milagro que su hijo haya sobrevivido a esta masacre. Jesús María dice que la zona es muy peligrosa. Un domingo por la tarde habían tenido un altercado con los civiles y los habían amenazado. Para la institución, el auxiliar Esquivel es un ejemplo de valentía y coraje. Un héroe que se recupera de sus heridas físicas, pero que según su padre, continúa muy afectado por la muerte de sus 7 compañeros. Él solamente quería ser policía y ya, no pude sacarle otra cosa. Pero también preparamos un informe con un recuento, un paso a paso de cómo ocurrió esta tragedia. Mire, nosotros llegamos muy temprano hoy en la madrugada, viajamos toda la noche y desde muy temprano estuvimos recorriendo la vereda Corozal, precisamente el punto exacto. RTVC Noticias, el informativo de las regiones, allí estuvo presente del lado de la gente, de todas las personas que pudieron ser testigos de esta tragedia que, recordemos, hoy enluta a 7 familias de la Policía Nacional. 60 kilómetros separan a Neiva del corregimiento de San Luis. Es entre la trocha, por lugares donde la violencia ha transitado sin ningún reparo durante décadas. Por estos caminos se movilizaba el carro con 8 policías. Venían de una actividad social en la metropolitana de Neiva. 4 de ellos, quienes acababan de cumplir la mayoría de edad, iban desarmados. Después de graduarse, habían escogido la policía para prestar su servicio militar. Cruzaban la vereda Corozal, todavía lejos a donde debían llegar, cuando a las 2:30 de la tarde, el terror se arrimó a la camioneta. Este fue el barreno que hizo, levantó caña, levantó tierra. Explosivos y luego las ráfagas condenaron a ser parte de las víctimas mortales de la violencia en Colombia, a 7 de sus ocupantes. La emboscada se da porque tenemos una curva más o menos de 90 grados, donde obligatoriamente tenía que frenar la camioneta. Un día después, una cinta mostraba la realidad de la crueldad humana. En otro evento sin sentido, sus fotos comenzaron a ser un motivo de reflexión, de repudio, de luchas perdidas por algo que dentro de poco serán números. Recuerdos para familias que perdieron a papás, hijos, primos, nietos, a los que la vida perdió como profesionales, empresarios o simplemente soñadores. El camino al corregimiento de San Luis es estrecho y maltrecho. Una masacre contra 7 colombianos parece el mismo que se debe recorrer para conseguir la anhelada paz total. Qué lamentable, difícil y dolorosa situación. Stephanie, usted llegó a la zona del atentado. Cuéntenos qué encontró en el lugar. Damari, pues fueron más de 12 horas de inspección de los investigadores y hay suficiente evidencia física de este atentado. Miren, encontraron rastros en los árboles de las ráfagas de fusil que atentaron contra la vida de los uniformados luego de que detonaron los explosivos en esa zona. Encontraron muchos elementos personales de cada uno de ellos que dan cuenta de que efectivamente venían de disfrutar con sus familias. Encontraron celulares, ropa,
cascos, muchos elementos que darían cuenta que ellos venían de un tiempo de descanso, de compartir y que iban a retomar con sus labores. Las imágenes realmente son escalofriantes y hemos preparado un informe para ustedes haciendo un recuento de todas estas horas de inspección y de cómo las autoridades avanzan con las investigaciones para dar con los responsables. En el corazón de las montañas del Huila, a 3 horas por carretera destapada, está el corregimiento San Luis y 20 minutos más adentro está Corozal, la vereda por donde transitaba la patrulla de la policía cuando activaron los explosivos. Al llegar a la escena del crimen nos encontramos con esta imagen, un padre que anhela ver a su hijo, que era el comandante de la subestación de policía de San Luis y quien iba conduciendo la camioneta. Ante sus ojos, más de 11 investigadores del CTI de la Fiscalía hicieron lo propio. Demarcaron la zona donde se cometió el atentado y empezaron a identificar una a una las evidencias clave. Una de ellas, este punto, cuyos marcadores amarillos indican que allí fueron enterrados los explosivos. En este momento, los investigadores del CTI de la Fiscalía están ubicando los numeradores que indican que allí hay algunas evidencias, vainillas y otros casquillos de armas cortas con las que, según ellos, se creería que los uniformados habrían sido atacados luego de que se detonaran los artefactos explosivos. También hay evidencia en la zona de algunas ráfagas de fusil lanzadas precisamente por francotiradores en la zona. La patrulla es la prueba. Tiene decenas de orificios que evidencian el ataque. La onda expansiva de la bomba improvisada retorció las latas del capó y las puertas del vehículo. Todo esto lo registraba este padre desesperado. En el lugar se encontraron elementos personales, maletines, celulares, gorras, bolsas con ropa y hasta sus chalecos antibalas. Todo da cuenta de que los policías regresaban de actividades familiares. Mientras tanto, vecinos de la zona, temerosos de contar detalles, observaron aterrados. Cuando yo me vengo y me encuentro es con los hechos ahí, la policía, los policías muertos ahí, y yo me quedé, cuando yo vine al ligero me quedé sorprendido porque me encontré con ellos ahí, yo me quedé en pánico. Ellos pensaron que el ataque era contra sus casas. Y estaba viendo las redes sociales, cuando ella sintió que ¡pum!, un bombazo, ¿sí? Helicópteros sobrevolaban la zona y uniformados del Gaula Ejército y antiexplosivos no bajaron la guardia en una zona que por años ha sido controlada por grupos guerrilleros. Se cumplen 24 horas desde este atentado terrorista y nos acaban de informar las autoridades despejar la zona precisamente porque hay sospecha de que al parecer habrían más explosivos en la zona. Ya activaron los caninos antiexplosivos, está la policía. La alerta aceleró el procedimiento. Los investigadores anotaron y fotografiaron los cuerpos. Uno se encontraba en la parte de atrás de la patrulla, 2 en el suelo, 3 en la parte delantera de la camioneta y uno más fue hallado metros abajo sobre una quebrada. La complejidad de la vía retrasó la extracción de los cuerpos por más de 12 horas. El padre pudo identificar a su hijo, abrazó a los investigadores y se fue. Los cuerpos fueron sacados en camionetas de las entrañas de la vereda para continuar con las pesquisas de un crimen que nuevamente enluta al país. Y ellos son los 7 policías que fueron asesinados durante el atentado terrorista. 2 de ellos tenían tan solo 18 años de edad y el mayor tenía 42 años. En RTVC Noticias les rendimos un homenaje y enviamos un mensaje de fuerza y solidaridad a sus familias. El intendente Wilson Jair Cuellar, de 42 años, tenía 3 hijos. El intendente Luis Alberto Savi, de 37 años, 2 hijos. El patrullero Duvernay Carreño Rodríguez, de 42 años, también 2 hijos. Y el patrullero John Freddy Bautista, de 31 años, tenía un hijo. Son padres que dejan a 8 hijos huérfanos luego de ser asesinados en el atentado terrorista. Los auxiliares Santiago Gómez Endes, de 18 años, Mauricio Pascua Figueroa, de 19 años, y Cristian Ricardo Cubillos, de 20 años, tan solo llevaban 3 meses de servicio en la institución. Son hijos que dejan a 3 familias llenas de dolor. Ellos son los 7 uniformados que perdieron la vida después de hacer acompañamiento a una actividad de bienestar social en Neiva y mientras se dirigían nuevamente a la estación de policía en donde prestaban su servicio. Las familias de los policías piden justicia. Y luego del atentado, el presidente Gustavo Petro viajó a Huila y hoy madrugó al corregimiento San Luis. En la jornada hizo un importante anuncio. Conectémonos con Mónica García en nuestra sala de redacción. Mónica, ¿qué decisión tomó el mandatario?
Damaris, fueron varias las decisiones que tomó Gustavo Petro. Una de las más importantes es que los auxiliares de policía no podrán volver a prestar sus servicios en zonas consideradas de conflicto. En la siguiente nota les ampliamos. Muy temprano, el presidente Gustavo Petro llegó en helicóptero hasta el corregimiento San Luis. Luego de caminar por una trocha, el presidente se reunió con la comunidad que lo esperaba para expresarle su preocupación por lo sucedido con los policías. Al finalizar su encuentro, el presidente ordenó retirar de las zonas de conflicto a todos los auxiliares de policía. No puede haber más auxiliares de policía en las zonas que denominamos de conflicto. Hay que cuidar esa primera juventud de 18 a 20 años, que equivale más o menos lo mismo que el servicio militar obligatorio en el caso de las Fuerzas Armadas, por su nivel de experiencia, que es bajo. Y ordenó mejorar la carretera que conduce al corregimiento, el sistema de salud y la conectividad. Según el mandatario, las primeras investigaciones ya dan cuenta de los autores del atentado. Se habla de la Dagoberto Ramos, instalada más en el Cauca, en tierra adentro, o de Ismael Ruiz, que es el nombre que le dan a una organización también de la FARC cercana a este territorio. Y sostuvo que las muertes de los policías son consecuencia del incumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz. Se observa el incumplimiento de un acuerdo de paz por parte del gobierno. No lograr que esa región pueda prosperar. El mandatario indicó que hay que recuperar el amor entre la institución y la ciudadanía para trabajar de la mano. En este recorrido, el presidente Gustavo Petro iba acompañado de varios miembros del gobierno nacional, entre ellos el ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien en diálogo con la comunidad manifestó el dolor del gobierno por la muerte de los policías, un hecho que consideran el rechazo de los violentos a la paz total. El dolor que la Policía Nacional siente en estos momentos también es un dolor del gobierno, porque ha habido unas ofertas generosas de parte del gobierno para tratar de construir la paz total, como es uno de los programas fundamentales, y la respuesta que se recibe de organizaciones ilegales son esta, como la cometida el día de ayer. Mónica, la muerte de los policías ha generado varias reacciones. ¿Quiénes se han pronunciado? Damaris, son varios los congresistas que se han pronunciado, mientras la oposición asegura que la muerte de los uniformados es consecuencia de un discurso contra la policía, otros piden contundencia con los autores del atentado. Capturar y castigar a los autores del atentado fue lo que pidió el presidente del Congreso de la República. Al ministro de Defensa le pido la más contundente reacción, policial y militar. Queremos la captura de estos asesinos y su ejemplar castigo. Desde Cambio Radical hicieron el mismo llamado al gobierno nacional. Toda la contundencia en la persecución de los criminales que cometieron este horrendo hecho. Para Miguel Uribe, del Centro Democrático, la muerte de los 7 policías es consecuencia de mensajes en contra de la institución. Este es el resultado del discurso de odio y persecución en contra de la policía. Este es el momento para rodear a los hombres y mujeres de la institución para combatir la criminalidad. Según el representante de la Cámara, Andrés Forero, se necesitan menos concesiones con los violentos. Le pedimos respuestas y explicaciones al ministro de Defensa, porque hasta este momento solamente hemos visto concesiones de parte del gobierno de Gustavo Petro a los grupos al margen de la ley y no hemos visto ninguna exigencia. Desde el Congreso enviaron condolencias a las familias de los policías y desearon pronta recuperación al patrullero que sobrevivió. Desde luego, en el país hubo varios homenajes a los policías asesinados y miles de colombianos rechazaron el ataque a los uniformados. Volvemos con Stephanie Valencia. Stephanie, ¿en qué lugares se rindieron homenaje? Damaris, pues a esta hora precisamente en el comando de la policía de Neiva se lleva a cabo una velatón. Es la segunda que se hace aquí en la ciudad de Neiva de ayer a hoy por parte de la comunidad que llega. Se acercan con velas y con carteles para rechazar estos hechos. Pero en Bucaramanga, en Bogotá también, en Tunja también son otras de las ciudades en donde se han oficiado misas y en donde han hecho un minuto de silencio en solidaridad con las familias. Y precisamente la solidaridad de los colombianos brilló a través de cada vela que hoy se ha encendido en cada uno de los comandos de policía del país.
el ataque se habría generado con explosivos para luego ultimar a los uniformados con ráfagas de fusil, apagando no solo la vida de 7 uniformados, también las ilusiones de hijos, mamás sin hijos, esposas viudas y familias agobiadas por la partida de sus seres queridos. La tristeza fue protagonista en la Dirección General de la Policía Nacional en medio de una ceremonia litúrgica y el minuto de silencio que no se hizo esperar como muestra de respeto por su ausencia y solidaridad con las familias de los uniformados que ya no están. Somos del mismo pueblo y se hace un enorme daño a la familia, a la institución, a la sociedad y al mundo. Decenas de personas llegaron a los comandos de policía de Neiva, Tunja y Bucaramanga para rendir homenajes en medio de abrazos, oraciones, carteles y velas blancas a los intendentes Wilson Cuellar, Luis Alberto Savi, los patrulleros Duvernay Carreño, John Freddy Bautista y los auxiliares Cristian Cubillos, Santiago Gómez y Mauricio Pascuas. Quienes asistieron a los homenajes coincidieron en que no importa el grado o el uniforme y afirmaron que son seres humanos que cumplen con su trabajo sin importar las consecuencias. Estefanía, en lo que va del año, la policía ha sido objetivo de varios ataques. ¿Cuántos uniformados y héroes de la patria han perdido la vida? Pues Damari, según las cifras de las autoridades, son 42 policías que han sido asesinados en este 2022 en actos del servicio. Quiere decir que esta cifra no incluye a los policías que han sido asesinados cuando se encontraban vistiendo de civil, es decir, descansando o compartiendo con sus familias. Las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo son los dos principales grupos que las autoridades señalan de ser responsables de estos ataques. 2022 comenzó prácticamente con el asesinato de los patrulleros José Rivera y Hermes Mora en el Meta. Eso ocurrió el 11 de enero. La intolerancia sigue cobrando víctimas. Desde esa fecha han sido asesinados 2 patrulleros en el Caquetá, un intendente en Villavicencio, 2 intendentes en el Chocó, 9 patrulleros e intendentes en Santander, 3 patrulleros en Bolívar, 2 subintendentes en el Cauca, 1 patrullero en Arauca, 1 en Cesar, 2 en Sucre, 1 en Nariño, 9 patrulleros e intendentes en Antioquia, 1 en Córdoba y 7 en el Huila, para un total de 42 policías asesinados, todos ultimados con armas de fuego y hasta granadas. Los homicidios fueron cometidos, según las autoridades, por personas pertenecientes al Clan del Golfo, ELN y a grupos armados organizados residuales. La inspección de los cuerpos podría tardar hasta la siguiente semana. Han dicho que probablemente el martes puedan ser entregados a las familias para que puedan darles cristiana sepultura. Nosotros estaremos, por supuesto, del lado de las víctimas, del lado de la gente. Desde Neiva, Estefanía Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. 7:22 de la noche, cambiamos de tema. 8 ciclistas fueron arrollados por una camioneta en la vía Turbaco-Arjona en Bolívar. Uno de ellos murió por la gravedad de las heridas. El conductor huyó de la zona. Luz Celeste Payares, periodista de Radio Nacional, nos tiene más información. A tempranas horas de este sábado se registró un accidente en la vía entre Arjona y Turbaco, al norte de Bolívar, en el punto conocido como Coco Frío. Una camioneta blanca atropelló a 8 ciclistas aficionados que realizaban una travesía. Se conoció que el conductor no se detuvo a auxiliar a los heridos, al contrario, huyó del lugar. Los ciclistas tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales en Cartagena por la gravedad de sus heridas. Es lamentable indicar que ya falleció uno de los ciclistas, el que más afectado se encontraba, inclusive es un pensionado de la policía. La persona que conducía este vehículo, o la que al parecer lo conducía, se presentó voluntariamente a la estación de policía de Turbaco. Ya los señores de tránsito se encuentran en conexión con la Fiscalía para adelantar todo el proceso judicial. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer todo lo ocurrido. Inicialmente se conoció que el conductor llevaba exceso de velocidad y el hecho se habría registrado en una curva. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. En noticias del Cauca, 3 hombres fueron asesinados en zona rural de Santander de Quilichao. Uno de los heridos murió en un centro asistencial. Sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra sus víctimas cuando se movilizaban en un vehículo rojo por la vereda de San José en Santander de Quilichao, norte del Cauca. El día de ayer, hacia las 22:45 horas,
por parte de información suministrada por la comunidad, se tuvo conocimiento del homicidio de 2 personas y una tercera persona lesionada que debido a la gravedad de los hechos falleció en el hospital del municipio de Santander de Quilichao. 2 de las personas ya fueron identificadas por las autoridades y señalaron que se trataba de ciudadanos que residían en Jamundí. Se dispuso en coordinación con la Fiscalía General de la Nación un grupo interdisciplinario conformado por investigadores del CTI y la SIJIN con el fin de poder avanzar en la investigación de estos lamentables hechos. Según la cifra de Indepaz, esta sería la masacre número 74 en lo corrido del 2022, en la zona del Inque La Columna Móvil Jaime Martínez. De otro lado, los enfrentamientos entre bandas criminales no cesan en el Valle del Cauca. La comunidad del Bajo Calima quedó en medio del fuego cruzado en las últimas horas. Miembros de la Armada y del Ejército llegaron a la zona. En medio del fuego cruzado quedaron estudiantes de una institución educativa en el Bajo Calima, en zona rural de Buenaventura. El video muestra los momentos de angustia que vivieron los menores de edad. ¡Al suelo, por favor! Esto provocó que la rectora del Colegio del Bajo Calima, en un acto de valentía, resguardara a los menores en el colegio, así mismo como los padres de familias que fueron por los menores. La Infantería de Marina dispuso de 2 unidades para controlar el orden público y proteger a la comunidad con apoyo del Ejército Nacional. Y estamos dándole el mensaje a la comunidad que obviamente hay que cuidarse, hay que tomar precauciones, pero que mantengamos la calma porque ya la fuerza pública a través de las Armada nos reporta control sobre el territorio. A este caso se suman los enfrentamientos de esta semana entre los chotas y espartanos con la fuerza pública en el barrio Juan 23 de Buenaventura, por lo que se realizará un consejo de seguridad la próxima semana con presencia de representantes del gobierno nacional. 7:26, momento de los deportes con Camilo, y hay que hablar del tenis porque los colombianos siguen dándonos buenas alegrías. Sí, unas alegrías impresionantes, Damari, y una noticia fantástica. Cabal y Farah se clasificaron a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos en un partido, digamos, complicado porque se fue a 3 sets, pero sin lugar a dudas fue una gran presentación de la dupla colombiana, obviamente una de las mejores en los últimos tiempos y un gran presente el que vive el tenis colombiano. ¿Cómo fue el partido? ¿Qué fue lo que sucedió? Obviamente lo vamos a la siguiente instancia. Dejamos el tenis y nos montamos ahora en la bicicleta de Miguel Ángel López, que hoy fue protagonista en la etapa 14 de la Vuelta a España. El ecuatoriano Richard Carapaz fue el ganador de la fracción y en la general Renko Evenepoel está fantástico. Continúa como líder. Mañana jornada imperdible con final en alto y puerto de categoría especial. De nuevo la montaña inspiró a quienes llevan en su sangre el espíritu de los Andes. Primero Richard Carapaz, quien desde una fuga coronó en menos de 3 días su segunda etapa en esta vuelta. Lejos de sus aspiraciones en la general, el ecuatoriano celebró en la Sierra de la Pandera no ser alcanzado por Superman López y Primo Roglic, quienes en los 2 últimos kilómetros le respiraron en la nuca y lo tuvieron en la mira. Al final, 8 segundos frustraron al boyacense de la cacería y de la victoria. Ya es difícil descontar en menos de un kilómetro esos 10 segundos. Sin embargo, la gran escalada le sirvió para descontarle 54 segundos al líder Renko Evenepoel, quien desde atrás vivió su día de infierno en España. Superman fue el primero del top 10 en la meta. Así logró avanzar un puesto, ahora es sexto, antes de la etapa reina de mañana, en las montañas del sur de la península. Noticias del mundo. Chile se prepara para una de las votaciones más importantes de los últimos tiempos, un plebiscito para definir si aprueban o rechazan el texto de la nueva Constitución. La jornada será llevada a cabo mañana. Más de 15 millones de chilenos tendrán que marcar la opción apruebo o rechazo. Un plebiscito que según las encuestas sería ganado por el no a la nueva Constitución. Creo que hay que mejorarla, pero no de esta forma. No esta Constitución que siento que no me representa y es lo mismo por lo que tomé la decisión de votar rechazo. Sin embargo, los sondeos también muestran un amplio porcentaje de indecisos, población que podría definir el rumbo de la Carta Magna.
Que toda la juventud va a levantarse el domingo a votar, pero dependemos de ellos, exclusivamente de ellos. Los más viejos estamos acá. Mientras la incertidumbre se apodera de las calles de Chile, ya están listos 3.000 puntos de votación en todo el territorio. Un sistema político electoral donde el voto es obligatorio y hay multa para quien no acuda a las urnas. Y cerramos nuestra emisión con esta invitación para hoy domingo a conectarse con la pantalla de Señal Colombia para mañana domingo y disfrutar del Coronel en su laberinto, que tiene de invitado al salsero venezolano Oscar de León. No se lo pueden perder. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Sé que tú lo quieres, que yo a ti te quiera, siempre tú me escribas de alma. Coronel en su laberinto, artista invitado, Oscar de León, el faraón de la salsa. Domingo 4 de septiembre, 8:30 de la noche, por Señal Colombia. RTVC Noticias, emisión fin de semana.